Un país puede tener crecimiento, empresas, recursos, y aún así pagar intereses altísimos para endeudarse, mientras que otro se financia barato, casi sin esfuerzo. Es que la diferencia no es la riqueza, es la confianza, y esa confianza se mide en un número que decide si el dinero entra o sale. Ese número se llama riesgo país. Hoy vamos a entender qué es este indicador del que todos hablan pero pocos se explican bien. Vamos a ver cómo se calcula, por qué unos países tienen más riesgo que otros y sobre todo, cómo afecta a tu bolsillo, a tus inversiones, a tu empleo. Porque el riesgo país no es un número abstracto que solo importa a los banqueros de Nueva York. Es un termómetro que mide la temperatura de la economía donde vives. ¿Qué es el riesgo país y por qué importa? Empecemos por lo básico. El riesgo país mide cómo perciben los inversores la capacidad de un país para cumplir sus obligaciones financieras. Es decir, la posibilidad de que el gobierno o las empresas de ese país no paguen sus deudas o que haya problemas que afecten la inversión extranjera. Cuando un inversor en Londres, en Nueva York o en Tokio piensa en comprar bonos del gobierno peruano o en abrir una fábrica en Colombia o en invertir en acciones de una empresa mexicana, lo primero que mira es el riesgo país. Si es alto, significa que hay desconfianza, y cuando hay desconfianza, pasa lo mismo que con tu amigo, o no te prestan o te prestan más caro. El riesgo país no es un solo número, sino una evaluación que combina muchos factores. Los economistas lo agrupan en tres grandes categorías. La primera son los factores económicos: el nivel de deuda externa, la inflación, el crecimiento del PIB, las reservas internacionales, el déficit fiscal. Si un país tiene deuda alta, inflación descontrolada y reservas bajas, es una señal de alerta. La segunda son los factores políticos: la estabilidad del gobierno, la solidez de las instituciones, la corrupción, la seguridad jurídica. Si un país cambia de presidente cada año, si los jueces no son independientes, si las leyes cambian por decreto, los inversores huyen. La tercera son los factores sociales: la desigualdad, el desempleo, las protestas sociales, la calidad de educación y la salud. Porque una sociedad desigual y conflictiva es una bomba de tiempo que tarde o temprano afecta a la economía. ¿Cómo se mide y quién pone los números? Ahora bien, ¿cómo se traduce todo esto en un número? Hay varias formas. Una de las referencias más utilizadas es el MBI de JP Morgan. Mide la diferencia, el spread, entre los bonos de un país y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se consideran el activo de referencia más seguro del mundo. Si un bono estadounidense paga 3% y el bono argentino paga 10%, la diferencia es de 7 puntos, 700 puntos básicos. Es el riesgo país. A mayor diferencia, mayor desconfianza. Argentina es un caso emblemático. En enero de 2024 su riesgo país superó los 2.100 puntos, uno de los más altos del mundo. Para enero de 2026, después de un cambio de gobierno y una serie de reformas, cayó desde niveles superiores a los 2.000 puntos hacia la zona de los 500, el nivel más bajo en más de 7 años. Eso significa que la confianza de los inversores mejoró drásticamente, y cuando la confianza mejora, el país puede financiarse más barato. Pero el MBI no es el único. Las grandes agencias calificadoras, Moody's, Standard & Poor's y Fitch, emiten sus propias calificaciones de riesgo soberano. Sus notas van desde AAA, máxima confianza, hasta D, default o quiebra. Si un país es grado de inversión, significa que es confiable. Si es grado especulativo, significa que es riesgoso. El ejemplo que lo explica todo. Pongámonos un ejemplo para que se entienda mejor. Imagina que tienes $100.000 para invertir. Estados Unidos te ofrece un bono al 5% anual. Es seguro pero rinde poco. Colombia te ofrece un bono al 10% anual. Es más rentable, pero más riesgoso. ¿Cuál eliges? Depende de tu percepción del riesgo. Si crees que Colombia es estable, que va a pagar, que no hay problemas políticos, te llevas el 10%. Si ves señales de alerta,
te quedas con el 5% seguro. Esa diferencia del 5% entre el bono estadounidense y el colombiano es el riesgo país. Los inversores exigen esa prima adicional porque asumen que hay más probabilidad de que algo salga mal. Ahora, ¿qué pasa si el riesgo país de Colombia sube al 8%? Pues que el gobierno colombiano, si quiere seguir pidiendo prestado, tiene que pagar ese 8% extra. Sus bonos pasan a rendir 13%, 5% base más 8% de riesgo. Eso encarece toda su deuda. Y ese mayor costo, tarde o temprano, lo pagan los ciudadanos con más impuestos o menos servicios. ¿Cómo te afecta a ti aunque no inviertas en bonos? Y aquí llegamos a la parte que realmente importa. El riesgo país no es un número que solo le importa a los banqueros. Te afecta a ti directamente, de muchas formas. Primero, las tasas de interés. Si el riesgo país sube, al gobierno le cuesta más caro pedir prestado. Pero eso no se queda allí. Los bancos también ajustan sus tasas. Tu hipoteca, tu préstamo personal, tu tarjeta de crédito, todo se encarece. El riesgo país no lo ves, pero aparece en tu tasa, en tu sueldo, en tu bolsillo. Segundo, la inversión extranjera. Si el riesgo país es alto, los inversores extranjeros se van a otros lugares. Menos inversión significa menos fábricas, menos empleos, menos crecimiento. Tercero, el tipo de cambio. Cuando hay desconfianza, los inversores sacan su dinero del país, venden moneda local y compran dólares. Eso presiona al tipo de cambio al alza. Tu moneda se devalúa. Tus ahorros, si están en moneda local, valen menos. Cuarto, el empleo. Menos inversión, menos crecimiento, menos empleo. Es una cadena. Las empresas no se expanden, no contratan, a veces despiden. Quinto, el bolsillo del día a día. Cuando el gobierno paga más por su deuda, tiene menos dinero para gastar en salud, educación e infraestructura. O tiene que subir impuestos. De una forma u otra, lo pagas tú. El ejemplo claro fue Argentina en 2022. Cuando el riesgo país trepó por encima de los 2.500 puntos tras la renuncia del ministro de Economía, los inversores huyeron, el dólar se disparó, la inflación se comió los salarios de millones de personas. No era un número abstracto, era la vida real. Los casos que duele ver. Hay países que son casos de estudio de riesgo país extremo. Venezuela es el más dramático. Su colapso económico, su hiperinflación, su crisis política lo han convertido en un paria financiero. Nadie presta a Venezuela, o si lo hace, es a tasas extremadamente altas que reflejan el nivel de riesgo. El resultado, la población lleva años sufriendo una crisis humanitaria. Argentina es otro caso fascinante, pero distinto. Tiene una historia de default, de ida y vueltas con el FMI, de inflación crónica, pero también ha mostrado que puede cambiar. Cuando asumió un gobierno con reformas pro mercado en 2024, el riesgo país cayó desde niveles superiores a los 2.000 puntos hacia la zona de los 500. Eso nos demuestra que la confianza se puede recuperar, aunque cueste. Rusia es un caso más reciente y geopolítico. Cuando invadió Ucrania en 2022, las sanciones internacionales dispararon su riesgo país. Sus activos en el extranjero fueron congelados, sus empresas perdieron acceso a los mercados de capitales. Hoy, a pesar de tener recursos naturales enormes, su economía está aislada y su riesgo país es altísimo. Perú, en cambio, ha sido considerado relativamente estable en comparación con la región. A pesar del caos político, el riesgo país se ha mantenido relativamente bajo gracias a la fortaleza del Banco Central, las reservas internacionales y la disciplina fiscal. Pero cuidado, esa estabilidad no es eterna. Si el Congreso sigue aprobando gastos sin control, si la conflictividad social sigue aumentando, el riesgo puede subir y cuando sube, todos lo sentimos. Lo que puede hacer un país para mejorar. Entonces, ¿qué hace un país para que baje este indicador? No es magia, son políticas concretas. Disciplina fiscal. Gastar menos de lo que ingresas, o al menos no gastar mucho más. Cuando el déficit fiscal se dispara, los inversores temen que el gobierno no pueda pagar sus deudas.
Banco Central Autónomo, que no pueda imprimir dinero para financiar al gobierno. Eso da confianza en que la inflación estará controlada. Reformas estructurales. Formalizar la economía, mejorar la educación, simplificar trámites, atraer inversión. Todo eso aumenta el crecimiento potencial y reduce el riesgo. Estabilidad política. Gobiernos que duran, reglas claras, independencia judicial. Cuando los inversores saben que las reglas no van a cambiar de la noche a la mañana, se sienten seguros. Relaciones internacionales sólidas. Tener acuerdos comerciales, ser parte de organismos internacionales, mantener buenas relaciones con los países que prestan dinero. Cuando un país hace estas cosas, el riesgo país baja, y cuando baja, las tasas de interés bajan, la inversión llega, el empleo crece, la moneda se fortalece. Es un círculo virtuoso. Lo que tú puedes hacer aunque no manejes un fondo. Y ahora la pregunta práctica. Tú no eres el ministro de Economía, no manejas reservas internacionales. ¿Qué puedes hacer con esta información? Primero, entiende el riesgo de tu país. Si el riesgo país sube, es señal de que vienen tiempos difíciles. Prepárate, ahorra, reduce deudas, diversifica. Segundo, diversifica tus inversiones. No pongas todos los huevos en la misma canasta. Si tienes ahorros, considera tener una parte de dólares, otra en euros, otra en activos que no dependan de la economía local. Tercero, mira el riesgo país antes de invertir en algo. Si vas a comprar acciones de una empresa local, o bonos del gobierno, o incluso un negocio, mira qué está pasando con el riesgo país. Te dará una idea de si es buen momento o no. Cuarto, exige a tus gobernantes. El riesgo país no baja solo, baja cuando hay políticas responsables. Si entiendes eso, puedes votar con más criterio, exigir transparencia, pedir cuentas. Quinto, aprende a leer las señales. El riesgo país es como un termómetro. Si ves que sube es porque algo está caliente. Investiga porque puede ser una oportunidad o una alerta. El riesgo país es el resumen ejecutivo de la salud financiera de una nación. Condensa en un número la confianza que el mundo tiene en tu país. Y esa confianza o su falta termina afectando tu bolsillo de forma en que a veces no imaginas.